Buenas tardes y muchas gracias por estar viendo el especial de las elecciones al rectorado de la Universidad de Zaragoza. En concreto, hoy tenemos a José Ángel Castellanos, candidato para ello. Muchísimas gracias por atendernos y estar hoy en el podcast. Pues un placer por estar con vosotros y muchas gracias por la invitación, porque me parece que es un programa muy bonito y seguramente lo vamos a disfrutar del rato que tendremos juntos. Claro que sí. Recordemos que son elecciones para el rectorado de la Universidad de Zaragoza el próximo 18 de marzo y es por eso que este podcast nos vamos a centrar principalmente en el campus de Teruel. Va a consistir en 4 grandes bloques para tratar todo un poco. El primero, la comunidad universitaria, que va a incluir profesores, alumnos, personal administrativo y servicios. Un segundo bloque de investigación e innovación, un tercer bloque de perspectiva global, todo aquello que tenga que ver con convenios con la Unión Europea y demás, y un cuarto bloque, estrategia y futuro. Terminaremos también con una ronda de preguntas, lo vamos a llamar así como sección, de la voz de la comunidad, que ha sido los propios alumnos los que han participado y me han dejado algunos mensajes que te quieren trasladar a través de un Google Form totalmente anónimo, que también estará dividido en 2 partes, dudas, inquietudes y problemas que tienen en el campus y propuestas y soluciones que ellos plantean para ello, ¿vale? Decir también y aclarar que se ha invitado a los 2 candidatos. El primero en atendernos en este caso ha sido José Ángel Castellanos. Estamos muy agradecidos con su disposición en una agenda tan apretada, así que es un placer contar contigo hoy. Y bueno, comenzamos. Tienes ahora un tiempo para hacer una breve introducción o presentación, así que te escuchamos. Bueno, una presentación, reiterar el agradecimiento y que me hayáis acogido en vuestro programa, y la verdad que es un gusto, porque el campus de Teruel, claro, para mí es un campus al que aprecio y que conozco desde hace mucho tiempo, porque yo pertenezco digamos, soy profesor, investigador y fui alumno de la Escuela de Ingeniería de aquí de Zaragoza, que ha tenido siempre una relación muy estrecha con la Escuela Universitaria Politécnica, a la que, digamos, con la que vengo colaborando, pues, y casi me remontaría al año 2007, básicamente, que fue cuando empezamos y diseñamos esas titulaciones conjuntas del grado de Ingeniería Informática y del grado de Ingeniería Electrónica y Automática. Con la facultad empecé a colaborar un poquito más tarde, cuando desarrollamos ese programa de informática con ADE, que fue algo, yo creo que está funcionando muy bien, y a los estudiantes, al estudiantado del campus de Teruel, creo que le gusta. Hace un par de días estuve por allí y así me lo trasladaron. Y como digo, hay muchas colaboraciones con la facultad, en especial pues todo lo relacionado con los magisterios, con ADE, con Bellas Artes, de lo que luego si queréis hablamos. Pero como le contaba a Mapi antes de empezar, yo tengo una creencia especial hacia Teruel, porque incluso he pasado una temporada de mi vida allí, muy vinculado con la ciudad, y bueno, pues como los de Teruel dicen, los del campus de Teruel, pues efectivamente soy el vicerrector que más veces visita el campus de Teruel, y eso pues es un halago, y Dios, pues saben que siempre me he desvivido por el campus de Teruel, también por el de Huesca, he de decir, para pues reforzarlo y para darle ese futuro que merece, y que seguramente pues a lo largo de la conversación hablaremos. Claro que sí, bueno, muchas gracias. Comenzamos ahora con el primer bloque. Decir que todos estos bloques y las preguntas que se van a hacer están basadas en tu programa electoral para estas elecciones, y se ha hecho de esta manera para estar en total igualdad entre los candidatos si Rosa decide acudir al podcast también, ¿vale? Pues muy bien. Primer bloque, comunidad universitaria. Tal y como indicas tú, se apuesta por una universidad más inclusiva, donde todas las personas, independientemente de su cultura, procedencia y demás, se sientan incluidas en la comunidad universitaria. ¿Cómo se plantea materializar este objetivo y cómo garantizar que esto se lleva a cabo? Sí, lo primero que es importante es darse cuenta precisamente de que cada vez
la población estudiantil, el profesorado es más diverso. Eso es lo primero, que uno tiene que ser consciente de ello. En muchas titulaciones en las que cada vez tenemos personas que vienen de partes diferentes del mundo, y lo que debemos hacer, desde mi punto de vista, es para que efectivamente sea esa universidad inclusiva y que tenga en cuenta la diversidad. Lo primero, y es algo que queremos poner en marcha, son todos los programas de orientación universitaria, porque lo que ocurre es que muchas personas no conocen ya no el funcionamiento de Teruel o el funcionamiento de Aragón, sino el propio de la Universidad de Zaragoza. Entonces yo creo que una de las medidas que de hecho lo que hacemos en este nuevo periplo que se va a abrir es crear un vicerrectorado nuevo que no existe hasta la fecha, que le hemos llamado de vida universitaria, igualdad y compromiso social, sobre todo por el hecho de atender a todas esas otras personas que están llegando de latitudes diferentes. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta, y las medidas pues serán, por ejemplo, de conciliación, serán medidas en las que intentemos adecuar nuestros títulos, nuestras planificaciones docentes a esas nuevas realidades. Ahí hay un trabajo que yo creo que es bonito porque toca mucho lo personal y sobre todo atender a algo que debemos tener en cuenta, y es, dada que la pirámide de población aragonesa y máxime la de Teruel pues está en contracción, lógicamente van a ser otras personas que vengan a nuestras aulas, y por eso quiero focalizarme mucho en ellas. También mencionas crear SAP, que es un servicio de atención psicológica. Esto Claro. es algo que, bueno, he leído mucho, luego lo mencionaremos también dentro de las preocupaciones del estudiantado aquí en el campus de Teruel. ¿En qué va a consistir? Claro, eso, Mapi, es algo que venimos hablando ya hace muchos años con las gentes, las personas de la facultad de sociales y humanas, porque tenemos ahí los expertos en psicología. Y por lo tanto, lo que ya hemos, como digo, conversado desde hace mucho tiempo es la creación de ese servicio, que es algo absolutamente demandado por todas y cada una de las personas de la Universidad de Zaragoza, porque cada vez en la salud mental nos preocupa más, necesitamos apoyo psicológico, apoyo psicosocial, incluso, si me atrevo a decir, apoyo jurídico, obviamente en otro contexto. Pero aquí es un proyecto que surge de la propia facultad, en el sentido de poner a disposición de toda la Universidad de Zaragoza pues a esas personas que son profesionales de la psicología, en particular todo el estudiantado. Entonces ahí, digamos, lo que queremos hacer es que, obviamente presencialmente en el campus de Teruel, pero de forma remota al resto de campus de la Universidad de Zaragoza, que se pueda prestar ese servicio que es de interacción muchas veces, porque la parte psicológica es muchas veces de tratar, de hablar, de escuchar, y ahí es donde pues el estudiantado va a tener un papel muy importante. Yo creo que le va a enriquecer en su formación, y un poco es en torno de esas ideas, en torno de las que lo desarrollaremos. Pero yo, como venía comentando antes, pues ya llevo muchos años con ellos, era una demanda, y ahora que quiero ser rector de la Universidad de Zaragoza, pues es cuando lo puedo poner en marcha, y por lo tanto iremos adelante con eso. ¿Y cómo se va a implementar o dotar de recursos este servicio? Claro, eso es algo que en este momento no está presupuestado, lógicamente porque no existe. Entonces, lo que tenemos que hacer es, dentro de la partida presupuestaria de ese nuevo vicerrectorado, lógicamente de vida universitaria, tenemos, porque trabajar gratis pues no gusta, y por lo tanto la parte del estudiantado que se preste a hacer ese tipo de actividades deberá tener un reconocimiento curricular, es decir, eso tiene que ser parte de sus estudios en la parte práctica, y por lo tanto tendrá que tener un reconocimiento, y lo que surja respecto a gastos de posibles desplazamientos o infraestructuras, pues lógicamente lo tiene que cubrir la universidad. Pero para mí este servicio lo que debe hacer es redundar en beneficio de las personas que están estudiando psicología y de las que no lo están haciendo y quieren de alguna manera aprovecharse de esos profesionales. Pero a través de reconocimiento de créditos yo creo que sí que lo podremos hacer. Dices también que ha sido algo muy solicitado hoy en día. Claro. También mencionas, eso es a través de la escucha de los estudiantes, supongo, entonces también mencionas y propones una mesa estudiantil donde poder escuchar a los estudiantes, ¿no? Claro, esa mesa ya existe. No es que yo la proponga como nueva,
porque ya está definida. Lo que yo quiero es que funcione y que cumpla con efectivamente la tarea de escucha, porque esta es una acción que aparece en el programa, sobre todo motivada después de haber conversado con una buena parte del estudiantado de la Universidad de Zaragoza, y lo que necesitan los estudiantes y la institución es escuchar su voz, escuchar sus propuestas, escuchar sus inquietudes y a partir de ellas pues llegar a un consenso, a una negociación, digamos, con los que gobiernan la universidad. Pero sí que tiene que ser algo dinámico, algo que realmente permita que el estudiantado esté sentado en esa mesa y traslade pues su visión, porque esa visión es totalmente enriquecedora y la necesitamos para hacer avanzar nuestros planes, para hacer avanzar nuestras, digamos, distintas acciones de la Universidad de Zaragoza. Entonces es para escuchar al estudiantado y por lo tanto lo que habrá que hacer es reunirla regularmente y tener una actitud de escucha activa, que es un poco algo que me caracteriza en mi acción de gobierno ya desde hace muchísimos años. Claro, porque dices que ya existe, pero no termina de funcionar, ¿o qué problemas consideras que hay con esta Bueno, mesa digamos directiva? que existe, pero bueno, digamos, dejémoslo en que el estudiantado reclama un poquito más de dinamismo, un poquito más de participación real y un poquito más de escucha por parte de las personas que gestionan esa mesa. Y yo creo que ahí tenemos algo que claramente mejoraremos. Ahora una pregunta así fuera de lo que planteas, pero ¿notas distinta participación dentro de cada provincia? No sé, que en Zaragoza al haber más gente hay más participación que por ejemplo en el campus de Teruel. He de decirte que noto muchas diferencias y sobre todo porque la participación del estudiantado es muy baja. Es muy baja y hay una razón principal y es que resulta muy difícil participar porque el estudiantado tiene mucho que hacer. Tiene que estudiar, tiene prácticas, tiene exámenes y participar activamente en la vida universitaria significa tener que dedicar tiempo a actividades que le van a enriquecer como persona, sin ninguna duda, que le van a hacer crecer personal y profesionalmente, sin ninguna duda. Pero para que el estudiantado participe de verdad, necesita ayuda, ayuda de flexibilizar sus horarios lectivos, flexibilizar las fechas de exámenes, porque hay veces que la participación significa asistir a un congreso de estudiantes en Madrid y por lo tanto lo que quiere decir es que deberán poder cambiar fechas de exámenes, por decirlo de palabras sencillas. La cuestión es que hay que poner por parte de la institución medidas que faciliten la participación, porque si no, como digo, el estudiantado siempre tiene mucho que hacer, porque una carrera universitaria en la Universidad de Zaragoza es muy demandante en cuanto a tiempo. Entonces hay que ser, como digo, consciente de ello. Yo llevo 20 años prácticamente trabajando con representantes del estudiantado en niveles de departamentos, de centros y de universidad, y esa parte vocacional que ellos tienen, que ellas tienen, al final les consume un tiempo que hace que se retrase su finalización de estudios. Y por lo tanto eso sí que es un hándicap, junto con el hecho de que tenemos que trabajarlo mucho, es que todos nos sintamos parte de la Universidad de Zaragoza. Y frases como la que escucho muchas veces cuando voy al campus de Teruel, que parece que la Universidad de Zaragoza son unos y el campus de Teruel son otros, eso es algo que tenemos que eliminar del lenguaje y así se lo digo. Eso no es así. Todos somos parte de la Universidad de Zaragoza, pero hay que trabajar para que todo el mundo se sienta partícipe. Ahora cambiando ya de tema y un poco también de parte de la comunidad universitaria en cuanto a la estabilidad laboral. ¿Cómo se va a garantizar una mayor estabilidad laboral, condiciones laborales, una promoción interna, no sé, equitativa igual? Hay, digamos, como muchos matices. Entonces, cuando alguien que quiere ser rector de la universidad se plantea esa pregunta, lo que tiene que pensar es qué grados de libertad tiene, qué puede hacer. Hay una primera cosa que puede hacer que de alguna manera está enlazada con todo el trabajo que vengo haciendo en el pasado con el campus de Teruel. Una cuestión es la oferta de nuevas titulaciones. La oferta de nuevas titulaciones en el campus de Teruel lo que va a permitir es que haya más estudiantado interesado en las titulaciones y que también haya pues profesorado que en este caso llegue nuevo al campus y por lo tanto pues mejore esa participación que decíamos en la universidad y que les permita tener una mayor estabilidad. Entonces, ya desde hace unos años lo que llevamos trabajando
que es ese nuevo grado que queremos poner en la Politécnica, que es el grado de Ingeniería Aeroespacial. Entonces, es un proyecto en el que venimos trabajando ya desde hace aproximadamente 2 años y que, bueno, yo confío en que más pronto que tarde finalicemos el proyecto para que eso esté disponible, porque es una titulación que encaja muy bien. No hace falta más que irse en dirección Zaragoza y encontramos algo fantástico, que es el aeropuerto de Teruel y un montón de empresas. Entonces, la colaboración estrecha que tenemos con el aeropuerto, con las empresas allí instaladas de confianza, ya somos colegas de hace muchos años, yo creo que allí sí que tenemos opciones de reforzar la oferta formativa y, por lo tanto, que vengan más personas y dote de mayor estabilidad al campus. En el lado de la facultad hemos hecho hace poco una modificación del grado de Bellas Artes y enseguida va a aparecer el máster que denominamos de Creación y Producción Artística, que va, como digo, a continuar esa trayectoria en el mundo, digamos, de las bellas artes y la producción, y crearemos luego el programa de doctorado correspondiente. Entonces, eso va a atraer investigadores, va a atraer nuevo profesorado y nuevo estudiantado. Por nombrar algunos ejemplos de cuestiones que yo creo que van a ayudar y en las que, como digo, con ambos centros venimos trabajando ya desde hace unos años. Y luego lo que tenemos que hacer es apoyar la investigación, lógicamente, para que esas personas tengan su parte docente y su parte investigadora. Entonces, conocéis las personas que sois de Teruel, ese colegio de las Anejas que existía, que ahora ya no existe, que tenemos un solar, y en ese solar tenemos previsto la construcción de infraestructuras de investigación que mejorarán, como digo, las posibilidades, y caminaremos en esa idea de igualdad de oportunidades para las personas que trabajan en el campus de Teruel, las de Zaragoza y las del campus de Huesca. ¿Y el grado de medicina en el campus de Teruel? Bueno, el grado de medicina en el campus de Teruel de momento no existe, como todos sabemos. Es un proyecto que está... desde el gobierno de Aragón parece que hay mucho interés en que eso ocurra, y la Universidad de Zaragoza lo que tiene que hacer es valorar si técnicamente es posible llevar adelante el grado de medicina, que es muy exigente, ya no solo para el estudiantado, sino que es muy exigente en cuanto a infraestructuras, en cuanto a profesorado. Entonces, tenemos que garantizar que los recursos personales, sobre todo, están, los recursos materiales también. En este caso, como vosotros y vosotras sabéis, el obispo Polanco pues se ha reforzado, tenemos un nuevo obispo Polanco en el fondo, recientemente se ha convertido en hospital universitario, que eso era el primer paso que había que dar antes de pensar en implantar la titulación. Ya se ha hecho hospital universitario y ahora, como digo, pues hay que ver en qué medida se plantea. Yo creo que podremos empezar. Yo creo que eso el gobierno tiene mucho interés en que ocurra, por lo tanto pondrá los recursos económicos necesarios. Pero insisto, es una cosa muy seria la del grado de medicina en Teruel y hay que tratarla con mucha cautela. Simplemente recuerdo que en Huesca durante muchos años hemos estado impartiendo el grado de medicina única y exclusivamente en primero y segundo. Y ha sido este año cuando ya se ha tomado la decisión de recrecerlo a los 6 cursos. Entonces, en la estrategia que se diseñe en Teruel, sobre todo, algo tiene que quedar muy claro, y es que la Universidad de Zaragoza lo que hará será impulsar aquello que garantice la calidad de la formación. Porque eso es lo que nosotros estamos preocupados, y no podremos poner ninguna titulación en la que no podamos garantizar que nuestras personas, nuestros chicos y chicas, se formen de la mejor manera posible. Entonces, calidad de la formación, lo primero para tomar esas decisiones. Pero bueno, yo estoy, digamos, ciertamente optimista de que eso podrá llegar. Pues bueno, esto está muy ligado con el bloque de investigación e innovación, entonces si quieres Claro. Empezamos con ese bloque de preguntas sobre investigación e innovación. Hacer de el campus de Teruel un referente también dentro de la Universidad de Zaragoza en investigación e innovación, con esa ampliación de instalaciones y demás. Correcto. ¿Cuál sería la línea de acción? Bueno, ese camino realmente está trazado, en el sentido de hay un proyecto que es el que se denomina el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI, que estará allí. Ya hay un diseño previo de laboratorios, infraestructuras, habrá una nueva biblioteca, habrá espacios de coworking, habrá espacios para los distintos grupos de investigación que tienen presencia en el campus. Por ejemplo, la gente de psicología, por nombrar a unos, los grupos de investigación y el profesorado
necesitamos, por supuesto, también espacios para la Politécnica, en la línea de lo que comentaba de ese grado de Ingeniería Aeroespacial, y eso está en marcha. Y la cuestión es que tenemos que ser ágiles en la ejecución, porque, bueno, como digo, cada vez que voy por Teruel, pues yo miro hacia ese terreno y de momento pues lo veo lleno de hierba. Necesito ya ver concreción en la ejecución. Yo confío en que eso pasará. Entonces, ese es el elemento fundamental en el que apuesta la Universidad de Zaragoza para reforzar la investigación en el campus de Teruel. Ese es el terreno que tenemos. Y a partir de ahí, insisto, aparecerán muchas opciones que en este momento, pues al final lo que ocurre es que los investigadores y las investigadoras de Teruel tienen que desplazarse. Tienen que venir a Zaragoza, fundamentalmente, que es donde están las grandes instalaciones de investigación. Entonces, eso hay que corregirlo para que una persona pueda desarrollar toda su trayectoria profesional en el campus de Teruel. Y eso es algo en lo que tenemos que poner todo el empeño. Yo, como digo, he contribuido en la medida de mis posibilidades a través de las titulaciones, pero eso, como digo, hay que reforzarlo ahora con la parte investigadora para que sea completa la oferta que podemos ofrecer. Y algo en lo que la Universidad de Zaragoza no puede incidir, pero sí que tiene voz y por lo tanto puede pedir a las autoridades, a la alcaldesa en este caso, a la Diputación y por supuesto al Gobierno de Aragón, es el refuerzo en la vivienda. Porque, claro, la ciudad de Teruel no tiene demasiada vivienda disponible para esos nuevos perfiles de estudiantes que van a llegar, para esos profesores. Simplemente los que lleguen a través de las titulaciones que estoy mencionando necesitarán alojamiento. Entonces, eso es un reto que la ciudad de Teruel, la Diputación Provincial de Teruel y el Gobierno de Aragón tendrán que atacar, porque eso no es, digamos, terreno de la Universidad de Zaragoza. En el programa electoral también hablas de la necesidad de diversificar la inversión en investigación. ¿Puedes explicar eso, en qué consiste o qué significa eso? Diversificarla, eso pongo en el programa electoral. Diferentes fuentes de financiación para la investigación. Ah, perdón, sí, que no, es que no te compré. Sí, Mapi. No, mira, eso es muy claro. Nosotros tenemos una fuente, la Universidad de Zaragoza tiene una fuente principal de financiación que es el Gobierno de Aragón, a través de lo que llamamos el modelo global de financiación. Lo que ocurre es que ese modelo pues tiene unas limitaciones, lógicamente, y hay que pensar en diversificar esas fuentes de financiación, y ahí estamos hablando pues ingresos a través de transferencia de conocimiento a las empresas, estamos hablando de fondos de investigación captados con proyectos nacionales e internacionales. Estamos hablando de captación de fondos a través de mecenazgo, una cuestión que parece que en la Universidad Pública Española todavía tiene mucho recorrido, pero es algo que todos conocemos que en otros países ocurre de forma natural, y en cualquier caso hay que ir hacia modelos en los cuales la financiación pública se vea complementada con otro tipo de financiación para poder efectivamente abordar nuestras necesidades. La formación permanente y continua, por ejemplo, a personas que ya están fuera de la universidad, que forman parte del tejido empresarial, industrial, institucional, ahí tenemos que tener también una fuente de ingresos. A eso me refiero con diversificar esas fuentes de financiación. ¿Y cómo se atraen más recursos del sector privado para que también sean parte de esas fuentes de financiación? Pues sobre todo hay, digamos, elementos, por ejemplo, como lo que se llaman los doctorados industriales. Eso lo que quiere decir es que la universidad colabora con una empresa en la que, bueno, pues se incluye a la persona que está haciendo la tesis doctoral, y a partir de ahí, pues lógicamente pueden surgir proyectos de colaboración mucho más estrechos, a partir de los cuales se consiga esa financiación. Estamos hablando de la firma de convenios o cátedras de las que llamamos institucionales y de empresa, por ejemplo, pues con la RONA. Imaginaos que firmamos un acuerdo con ellos de tal forma que nosotros desarrollemos investigación y desarrollo para la empresa, y la empresa lógicamente repercuta una parte económica en la universidad. Entonces, esa vinculación, eso para mí es muy natural. Al venir del mundo de la ingeniería, pues es algo que de forma normal, habitual y cotidiana hacemos. Pues ahí tenemos una fuente no solo de formación para el estudiantado que puede hacer, de hecho yo creo que en Teruel lo pondremos en marcha más pronto que tarde, la formación dual, por ejemplo en el grado de electrónica y automática. Eso se presta mucho para que el estudiantado pueda hacer una parte de su formación en la universidad
y otra parte de la formación en una de las empresas de las que estamos hablando, por ejemplo, vinculadas con el sector aeroespacial. Entonces, bueno, ahí hay fuentes alternativas, pero consiste básicamente en la firma de convenios con empresas de las que, en este caso, rodean a ese campus de Teruel. Hablas también de reducir las cargas administrativas. ¿Qué medidas se toman para simplificar este proceso? ¿Cómo sería ese proceso? La burocracia es aplastante en toda institución pública. Entonces, cuando me preguntan respecto de si vas a simplificar la burocracia, la vas a reducir, yo lo que digo es que todo el mundo te podrá prometer que la va a reducir. La cuestión es que yo puedo poner ejemplos en los que eso ya ha ocurrido. Y básicamente la simplificación es en el sentido de identificar los procesos que desarrollamos y dejar de hacer los que no aportan valor, y los que sí que lo aportan, pues básicamente automatizarlos. La automatización de los procesos es algo que yo, como vicerrector de política académica, en estos 4 años que han pasado, ya lo hemos hecho. Hemos facilitado la vida a la gente porque le hemos aliviado de muchas cargas para poder centrarse en lo que verdaderamente es importante. Y eso es algo que se puede hacer y yo creo que está en nuestra mano. Hay que pararse, pensar, identificar procesos que hay que reducir, simplificar y los que hay que eliminar, que sobre todo estos son los que más me interesan. Dejar de hacer cosas que no aportan valor, en este caso a la institución. Entonces tenemos muy grandes profesionales en nuestros servicios informáticos y gracias a ellos estamos consiguiendo dar unos pasos que yo creo que son objetivos porque han sido ya demostrados que funcionan y hay que continuar. La administración pública pues tiene su peso y su proceso y por lo tanto, pero sobre todo pararse a pensar y dejar de hacer lo que no hay que hacer. Si te parece, pasamos a la perspectiva global, internacionalización y alianzas europeas en cuanto a esos convenios con otros países y demás. Reforzar la presencia de la Universidad de Zaragoza en más países, en la presencia internacional, por así decirlo. ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Sobre todo con la Alianza UNITA, si puedes explicar un poco en lo que consiste. Sí, hace unos años se pusieron en marcha lo que se llaman las alianzas europeas, que consiste en la asociación de un cierto grupo de universidades con un objetivo que las une. Nosotros formamos parte de una de esas alianzas. Básicamente el planteamiento es que a nivel de la Unión Europea, pues haya en 60, 70 alianzas. Nosotros formamos parte de una porque solo podemos formar parte de una. En este caso es la que se llama Universitas Montium, que es la Universidad de las Montañas, que de alguna manera se contrae en el término UNITA. Ya llevamos trabajando varios años en ese proyecto y finalizará en el año 27 y a partir de ahí, en ese contexto, se establecen colaboraciones entre universidades de Portugal, españolas, francesas, italianas y alguna universidad de Rumanía y alguna invitada que procede de Suiza y de Ucrania, por hacer un poco el conjunto de las universidades. Creo que he nombrado Francia. Si no he nombrado Francia, lo pongo también en ese conjunto. Allí lo que ocurre es que se han desarrollado iniciativas de títulos de los que se llaman European Degree, que son títulos conjuntos entre universidades para ofrecérselos al estudiantado. Todavía no tenemos el que estamos diseñando, faltará un poquito, pero enseguida llegará. Entonces, ahí hemos trabajado, seguiremos trabajando porque es algo que nos pone en ese mapa europeo. Pero, lógicamente, tenemos que seguir reforzando las colaboraciones con el resto de universidades europeas que no están en nuestra alianza y con las que de forma natural colaboramos en investigación, en transferencia, y son muchas y también depende la disciplina concreta en la que te fijes. Si te fijas, por ejemplo, en las disciplinas en las que yo participo, de robótica, por ejemplo, pues tenemos colaboraciones muy estrechas con la Universidad de Oxford, con el Imperial College de Londres, la Universidad de Friburgo en Alemania, por nombrar algunas. Igual que ocurre en mi disciplina, pues ocurre en otras disciplinas. Algo en lo que tenemos que trabajar mucho más intensamente es en toda la colaboración con el espacio iberoamericano del conocimiento. Yo en mi equipo habrá una persona que esté focalizada en ese espacio iberoamericano porque ahí la barrera idiomática no existe
y tenemos un conjunto, digamos, de personas que pueden reforzar nuestras aulas. Pero queremos trabajar en reforzar las colaboraciones tanto con Estados Unidos como con Canadá, países anglosajones, para los que necesitamos sí o sí que nuestras titulaciones tengan una parte que se imparta en lengua inglesa. Entonces, eso es muy importante, que haya una parte de nuestros títulos que se imparten en inglés y de esa forma podremos efectivamente estrechar los vínculos con esas universidades, porque cuando intentas negociar con universidades extranjeras, la primera pregunta que siempre surge es ¿qué docencia tiene la Universidad de Zaragoza en inglés? Y por lo tanto eso es algo que hay que reforzar porque es estratégico. Y algo que me interesa mucho, y de hecho la persona que llevará el vicerrectorado de internacionalización tiene un perfil en esa línea, es la colaboración con países que todavía no ha habido nunca colaboraciones de una manera intensiva, como por ejemplo la India. Tenemos unos convenios firmados a través de la CRUE y ahí es donde yo creo que hay una población que puede enriquecer nuestras aulas, una población que está muy orientada pues, hacia las matemáticas, hacia la tecnología, esa demanda de perfiles STEM de las que hablamos algunas veces, y yo creo que por ahí hay mucho terreno por recorrer. Es un concepto, el de la internacionalización, que debe ser absolutamente transversal para toda la universidad. ¿Destacas la importancia de seguir aumentando la participación en programas de intercambio? Claro. ¿Consideras que hay poca movilidad dentro de los países en los que hay programas de movilidad Mire, europea? sí, yo creo que hay movilidad, sobre todo con el programa Erasmus Plus, que todos conocemos. Ese programa es el rey, digamos, de la movilidad en la Unión Europea. De hecho, yo mismo fui Erasmus en su momento, aunque ahora parezca que es increíble, pero efectivamente lo fui, de los primeros Erasmus de la Universidad de Zaragoza. Tuve la oportunidad de estar en Gran Bretaña, en la Universidad de Manchester, y ese es un programa de mucho éxito y que efectivamente mueve a muchas personas en todas las direcciones. Es el programa que aglutina y seguramente que define mejor lo que es la esencia de la Unión Europea. Pero es cierto que tenemos muchos programas firmados de dobles titulaciones con muchísimas universidades. Estamos hablando de más de 1.000 en el caso de la Universidad de Zaragoza, que yo creo que necesitan revisarse, reforzarse, y seguramente una de las cuestiones que hay que poner encima de la mesa es más ayudas económicas para que efectivamente se produzca esa movilidad, porque moverse al extranjero cuesta dinero, no es una cuestión gratuita y por lo tanto la universidad tiene que apoyar a esas personas. Ya tenemos becas, por supuesto, de movilidad, las que llamamos NAO, de Norteamérica, Asia y Oceanía, y otros programas, pero si verdaderamente queremos que nuestro estudiantado se internacionalice, viaje y tenga otras experiencias, habrá que seguir aportando fondos económicos, lógicamente. Para todo ello habría que seguir, principalmente implementando lo que son los idiomas y becas, entiendo. ¿Qué medidas se toman para garantizar estos dos grandes factores? Pues el primero, afortunadamente, en la Universidad de Zaragoza tenemos el Centro Universitario de Lenguas Modernas y a través de él tenemos la formación en idiomas extranjeros y por lo tanto es algo que tenemos que utilizar y que efectivamente ya existe esa herramienta. Y ha sido un centro que ha dependido de mí, de hecho, en estos últimos años, y lo que hemos hecho ha sido pues, esa planificación estratégica, saber dónde queremos que vaya nuestro Centro Universitario de Lenguas Modernas, ponerle en contacto, como he hecho, con digamos, el sector empresarial e industrial para que también proporcionen esa formación. Eso es algo que ya tiene la universidad. Hay programas como uno que se denomina CLIC, que lo que hace es mejorar las competencias lingüísticas del profesorado y, en definitiva, lo que hay que trabajar es, sobre todo, porque hay una cuestión que también es muy importante y es que no todo el mundo entiende lo mismo por internacionalización. Hay unos que entienden que la internacionalización es más docencia en inglés y más planteamientos en lengua inglesa, como decía hace un momento, y para otras personas la internacionalización significa otra cosa y es el vincularse más con esa parte del espacio iberoamericano. Entonces hay que definir claramente qué es lo que cada uno entiende por internacionalización. Y bueno, el tema de las becas, pues lógicamente eso es algo que del presupuesto propio de la Universidad de Zaragoza hay que dedicar fondos a potenciar la investigación de nuestros jóvenes, como no podría ser de otra manera,
y luego proporcionarles también esa experiencia internacional. Eso tienen que ser fondos propios que proceden, en este caso, de las negociaciones con el Gobierno de Aragón, lógicamente. En muchos casos en el campus de Teruel, al no salir grupo un tanto numeroso, no salen algunos idiomas como francés, por ejemplo, portugués, no hay clases de eso. Claro. Está solo la opción de inglés. Se seguirá ampliando, supongo, hacia esos idiomas en el campus de Teruel. Bueno, en este momento, y todos somos conscientes de ello, existen las metodologías docentes online, igual que esta conversación que estamos manteniendo, pues exactamente igual. Las personas que están viviendo, trabajando en el campus de Teruel pueden recibir formación en idiomas que a lo mejor presencialmente no se puede por el coste, por múltiples razones, la pueden recibir desde Zaragoza, desde Huesca o desde corresponda. A mí una de las cuestiones que siempre planteo, porque así es como creo, la Universidad de Zaragoza es mucho más que cualquiera de sus campus y tenemos un potencial muy grande y lo que tenemos que hacer es saber compartirlo. Entonces, tenemos titulaciones, por mencionar ese aspecto, en el campus de Huesca, de las que pueden matricularse nuestro estudiantado del campus de Teruel, porque hay metodologías docentes online, y lo mismo en el caso contrario. La titulación de psicología que tenemos en el campus de Teruel es muy atractiva y hay muchas personas que la quieren cursar desde otras partes de la universidad y de la Comunidad Autónoma de Aragón. Entonces, como digo, esas metodologías docentes online nos tienen que facilitar el llegar a toda nuestra población universitaria, y eso es lo que hay que arbitrar. ¿Apostarías entonces por una enseñanza opcional siempre, claro, porque se trate por distancia o demás motivos, una docencia online? Yo lo que digo es, nosotros somos una universidad presencial y eso es el valor grandísimo que tiene la Universidad de Zaragoza, que es una universidad presencial, y eso nos diferencia claramente de cualquier otra que son meramente online. Lo que quiero decir es que eso no implica dejar de lado las metodologías docentes online, en el sentido que debemos seguir trabajando en ellas. De hecho, la Universidad de Zaragoza ya tiene alguna titulación y de hecho está en el propio campus de Teruel. La que hemos mencionado, de Ingeniería Electrónica y Automática, tiene una parte que es, bueno, llamamos hasta la fecha semipresencial, y eso lo que quiere decir es que hay personas que están trabajando y que no pueden disponer de todo el tiempo para desplazarse al campus, y lo que hacen es seguir la formación en remoto con prácticas presenciales. Entonces, yo lo que abogo es por la combinación. Si te parece, continuamos con el cuarto bloque, estrategia y futuro institucional. Planes de futuro, continúa con la propuesta y basarse en escuchar activamente a los estudiantes y avanzar hacia un futuro con transparencia, como mencionas en tu programa electoral. ¿Qué mecanismos concretos se siguen para poder llevar a cabo este planteamiento? O sea, la primera cuestión es que uno tiene que querer hacerlo. Y yo creo que es muy importante, porque así lo estoy percibiendo. Siempre lo he percibido, pero sobre todo en este momento que estoy recorriendo la universidad para conocerla todavía mejor. Todo el mundo solicita la capacidad de que se le escuche. Y yo creo que eso es algo absolutamente imprescindible. Lo que tenemos que hacer es, y antes mencionábamos la mesa de participación del estudiantado, ahí tenemos algo que claramente mejorará esa colaboración, esa participación, y lo mismo con el resto de grupos de personas que formamos parte de la universidad. Entonces, yo lo que quiero es diseñar un modelo de gobierno, una forma de trabajo que en el fondo es la misma que he tenido hasta la fecha, porque yo no soy un recién llegado, sino que, bueno, la comunidad universitaria me ha visto trabajando 20 años y saben de la cercanía, saben de el sentarse con la gente a trabajar mano a mano, como los compañeros y compañeras del campus de Teruel saben y dicen. Él has venido mucho, has estado con nosotros, nos has ayudado, y eso es muy de agradecer, tanto por la parte de las personas que sienten que efectivamente eres una persona cercana y se sienten escuchadas, y así he trabajado siempre y lo he hecho en el campus de Teruel intensivamente. Entonces esa es mi línea de
Y a mi equipo de gobierno ya le he dicho cuál es la consigna básica y es hay que estar donde está la gente. Hay que estar con las personas, hay que estar escuchándolas, porque una gestión desde el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza en Zaragoza no se puede hacer si no conoces la realidad de tu gente. Y por eso hay que moverse, por eso hay que desplazarse y por eso hay que acercarse y sentir en este caso, la opinión. A mí me ha resultado muy enriquecedor reunirme, por ejemplo, en el Salón de Actos de la Facultad de Sociales y Humanas con el profesorado, con nuestro personal técnico, y el debate y la intensidad y sus peticiones y el responder a ellas ha sido algo que esas personas necesitan y es de justicia. Simplemente escucharlas, y ese va a ser el estilo de gobierno muy cercano a la universidad. ¿Planteas un plan estratégico para la universidad? Si quieres mencionarnos. Bueno, el plan estratégico es el último que está en vigor. Se hizo hace muchos años. De hecho, lógicamente, no está bien. Y es algo que, bueno, pues tenemos que revisar, porque la universidad lo que tiene que hacer es saber hacia dónde quiere, cuál es la dirección, cuál es el rumbo que tenemos que tomar previamente a la negociación con el gobierno de ese modelo de financiación que nos va a guiar en los próximos años. Pero primero tenemos que saber qué queremos ser como Universidad de Zaragoza, hacia dónde queremos dirigirnos, y hablando del campus de Teruel, pues qué refuerzo en docencia, en investigación, en transferencia tenemos que hacer para negociar con el gobierno lo que la comunidad universitaria cree, necesita y desea. Entonces, primero plan estratégico y después negociación con gobierno para defender esas líneas que no están definidas todavía y que, por lo tanto, será el trabajo que hagamos desde el primer minuto en el que empecemos este nuevo mandato rectoral. También hablas del compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Ya, sí. ¿Qué iniciativas quieres llevar a cabo para afrontar estos temas? Claro, cuando hablamos de sostenibilidad, en el fondo es algo que la Universidad de Zaragoza lleva trabajando mucho tiempo. Pues cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos, por ejemplo, de utilización de energías renovables para la producción de energía eléctrica. Pues ha habido unas iniciativas que ya vienen de atrás y que lógicamente tenemos que continuar, de instalación de placas solares, por ejemplo, en los techos de los edificios. Eso es una forma de ahorrar energía. Tenemos que trabajar en la línea de evitar la generación de residuos, y esto es algo que requiere un esfuerzo grande, reducción del uso de papel, por ejemplo, o reducción, en este caso, de los consumos energéticos dentro de los edificios. Tenemos unos sistemas de visualización que nos dan información precisa del consumo, y yo creo que ahí es donde tenemos medidas. Pero insisto, eso yo ahí quiero continuar una línea iniciada por los equipos anteriores que está resultando de éxito, y de hecho hemos recibido premios en relación a la sostenibilidad. Y la parte de compromiso social, ahí sí que quiero trabajar más y desarrollarlo más, destacando la transferencia que se hace, una transferencia social, no solo una transferencia tecnológica, sino todo ese beneficio que la actividad universitaria genera respecto de poblaciones vulnerables o personas con alguna discapacidad. Ahí tenemos una transferencia muy bonita y que me gustaría reforzar, apoyar, y que ese papel social que tiene que jugar la universidad, pues efectivamente tenga un tratamiento equitativo y equivalente al de otro tipo de transferencia que es más conocida y que maneja más fondos económicos, en este caso como es la tecnológica y científica. Bueno, ya hemos finalizado los 4 bloques principales, entonces si quieres puedes finalizar con una conclusión general antes de ya yo transmitirte las inquietudes de los alumnos de la comunidad universitaria en el campus de Teruel. Entonces, si quieres hacer una conclusión general, puedes. La conclusión general es que es un momento ilusionante. Yo soy muy universitario. Muchas personas dicen de mí que soy de las personas que más arraigado tengo ese sentimiento universitario. Mi experiencia en el campus de Teruel es muy extensa y lo aprecio, como bien he dicho al principio, por razones personales, por haber vivido en la propia ciudad de Teruel y por toda la vinculación que siempre he tenido. Y las personas de Teruel siempre lo dicen, eres el más cercano
del equipo rectoral al campus de Teruel y te has implicado y has estado con nosotros permanentemente trabajando, y eso a mí me gratifica que lo digan, y luego profesionalmente pues creo que he hecho todo lo que ha estado en mi mano para apoyar al campus de Teruel y lógicamente lo quiero seguir haciendo de la misma manera. Ya sé, y lo he anunciado públicamente, incluso el diario de Teruel ya lo ha dicho, quién sería la vicerrectora, en este caso del campus de Teruel, que es una profesora de la Facultad de Sociales y Humanas, que se llama Camino Álvarez Fidalgo. Salió el otro día en los medios de comunicación después de mi anuncio. Creo que fue el día del 5 de marzo. Efectivamente estuve allí, la última visita, pues el día 6 salió publicado. Entonces, bueno, es una persona respetada y con un carácter amable y cercano a todos y todas, y por lo tanto, bueno, yo estoy muy contento de que Camino haya aceptado esa propuesta, y seguro que hará un papel extraordinario pues, para el estudiantado, porque es muy cercana, y para el resto de personas que trabajan en el campus. Pues muchas gracias. Vamos ahora entonces con la voz de la comunidad. Mensajes de la comunidad, pero la mayoría son estudiantes, alumnos. Para vosotros los candidatos, de forma totalmente anónima, a lo largo de estos días me han ido llegando sus mensajes. Claro. La desventaja de ser el primero, José Ángel, pero... Que va, no es ninguna desventaja, al revés. Yo soy muy lanzado, soy muy proactivo, y yo creo que eso también es muy positivo para todos. Vale, pues voy con las largas, los comentarios así como más largos. Se va a poner una cafetería en la facultad, dependemos de la del Colegio Mayor, que en realidad es un comedor para los residentes del Colegio Mayor, pero es algo que cubre las espaldas debido a la precariedad de no disponer de una cafetería propia. Tener una cafetería nos permitiría conectar con el personal, tanto servicio y administrativos como estudiantes, profesores, de manera más directa, y un espacio donde se formarían las relaciones sociales. Las máquinas expendedoras consideran que no tienen potencial para crear esas relaciones sociales y no son sustitutas a un espacio físico de una cafetería. Sí, ahí estamos totalmente de acuerdo, porque una de las cosas que siempre digo es que nosotros somos mediterráneos, y los mediterráneos necesitamos una plaza en el pueblo donde encontrarnos, donde hablar, donde intercambiar opiniones. Entonces, lógicamente, tenemos que trabajar en esa línea. Yo necesito que exista un espacio físico donde las personas se puedan encontrar y donde las personas puedan intercambiar opiniones y experiencias, porque eso es lo que hace que se sientan parte de la universidad. Porque si no, la tendencia es al trabajo aislado, al trabajo pues un poco más individualizado, y eso nos aleja de lo que realmente debemos conseguir, ese sentimiento de pertenencia al campus de Teruel y a la Universidad de Zaragoza. Y eso se consigue muchas veces pues en torno de un café, que es lo que nos suele gustar tomar a mitad de la mañana. Entonces hay que encontrar el espacio, porque esa es una cuestión importante. Yo creo que los edificios que tenemos en este momento, viene la facultad, viene la Politécnica, permiten encontrar ese espacio, y lo que hay que ser también es cuidadoso con el planteamiento que se hace, pues lógicamente, a las empresas externas que van a dar ese servicio. Entonces eso yo creo que lo hemos estado hablando estos días en el campus de Teruel, y posiblemente sea pues alguna realidad en breve. Otra de las inquietudes que mencionan es la falta de enchufes. Están lejos y son de difícil acceso. Sí, eso es un problema que tienen los edificios y pasa a todas partes. Eso en el campus de Teruel lo están planteando, pero es una cuestión absolutamente generalizada. Eso es una necesidad que tenemos que cubrir, es costosa, pero hemos de reconocer cómo trabajan el estudiantado hoy en día. Y todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, o muchas personas, utilizan un portátil. Y por lo tanto necesitan un sitio donde conectar su portátil mientras están trabajando y estudiando. Entonces eso es algo que tenemos que revisar, porque cuesta mucho dinero, ¿eh? Electrificar las aulas para dotarlas de enchufes no es un gasto pequeño, y lo que habrá que hacer será pues ir planteando una hoja de ruta por fases para poder cubrir esas necesidades. Y no hay más, es que eso no es discutible, lo tenemos que hacer sí o sí,
y por lo tanto pues habrá que ir planteándolo en los ejercicios económicos de los próximos años, la partida presupuestaria correspondiente para la electrificación de aulas de toda la Universidad de Zaragoza. Cuidado, que ahí hay mucho edificio con poco enchufe. Por aquí hablan de falta de sitios de estudio como bibliotecas o salones de estudio, Sí, debido a que la ubicada en la Politécnica es muy limitada y sobre todo en época de exámenes está muy concurrida, muy llena. claro. También menciona esta misma persona que le preocupa que se debería intentar que el parking de Bellas Artes pase a ser propiedad de la Universidad de Zaragoza para la Ujú. comunidad, ya que se pudiera acceder a él con algún tipo de tarjeta universitaria, ya que muchas veces es utilizado por personas ajenas al campus y los propios estudiantes o profesores tienen que dedicar mucho tiempo a encontrar dónde aparcar, Claro. perdiendo tiempo totalmente, Bien. claro. Eso hay que revisarlo porque el espacio que hay en torno de los edificios es muy reducido. En la vuelta al Instituto Segundo Chomón, si no me equivoco, lo que puedes hacer básicamente, y eso es poco espacio para aparcar. Yo cuando acudo con mi coche, obviamente siempre voy con mi coche, intento buscar sitio por las calles anejas a lo que sería el campus y ahí, claro, lógicamente tenemos que adoptar alguna postura, pero ahí hay dificultades en el sentido que es cierto, ese espacio del que se habla que debería ser utilizado por la Universidad de Zaragoza, pero es que no hay más. Entonces allí no podemos hacer una explanación si no hay ningún sitio donde hacerlo. Entonces habrá que buscar alternativas para facilitar el desplazamiento al campus, que muchas veces pueden pasar por, en este caso, transporte público que esté subvencionado de alguna manera por la universidad para cubrir ese coste de desplazamiento. Eso también es otra alternativa, evitar que haya tanto vehículo en el campus y son medidas que al final, o sea, el objetivo es que las personas que trabajan y estudian en la universidad tengan una vida cómoda desde el punto de vista de desplazamientos. Entonces, esa será, claro, una línea en la que tengamos que trabajar que implica a otras instituciones, como bien estáis comentando en esa pregunta, desde luego. Por aquí mencionan, en invierno habría que hacer algo con el tema de la calefacción y la apertura de ventanas. A pesar de que es algo lógico, que no debe hacerse, mucha gente, tanto alumnos como profesores, abren las ventanas con la calefacción puesta, siendo un gasto energético muy elevado. Para nada estoy diciendo que se tenga que reducir la calefacción, sino que se haga algo para evitar estos gastos con las ventanas abiertas. Sí, es que eso es tirar los billetes por la ventana. Sí, yo entiendo que el problema que están planteando es que en invierno se enciende la calefacción, ¿no? Y lo que ocurre es que hay un exceso de temperatura en las habitaciones, en las aulas, en los despachos. Eso afortunadamente ya está inventado. El termostato, está inventado el control de temperatura. Otra cosa es que, y ahí me pongo un poco en plan ingeniero, ¿verdad? Claro, hay unos sistemas de calefacción y de aire acondicionado que lo que les ocurre es que no están, como se dice, sectorizados. Y hay veces que tienes que calentar espacios muy grandes porque es un todo nada. O enciendes todo el sistema de calefacción o no tienes calefacción, no puedes encender una parte. Esto es como cuando tenemos las casas en nuestras viviendas, que tenemos lado norte y lado sur, y que muchas veces hay una descompensación de la temperatura porque solo tenemos una caldera que tiene que calentar todo o no. Y ahí es donde habría que jugar con esas automatizaciones que existen para los distintos radiadores, que puedes abrir y cerrarlos en función de la temperatura. Entonces ahí hay soluciones técnicas que se deberían poner en marcha. Afortunadamente ya están inventadas. La cuestión es como los enchufes, pues que hay que hacer una inversión económica para desarrollarlo, pero es algo que tenemos que revisar porque no podemos invertir recursos económicos y eso no va a favor precisamente de la sostenibilidad que hablábamos antes. También mencionan por aquí, voy rápido porque ya algunas de ellas, como por ejemplo las becas o la salud Sí, mental, nos las hemos comentan. comentado a lo largo del episodio, Claro. del capítulo, entonces menciono alguna más rápido. La falta de profesores, no es normal que se contraten profesores, que no se contraten profesores con tiempo, haciendo que los estudiantes perdamos clase y luego vayan con prisa. Ahí hay algo que hemos hablado con el profesorado del campus de Teruel, es intentar evitar, en la medida de lo posible, que cuando alguien ha, digamos, aceptado una plaza en el campus de Teruel, que pueda, al cabo de pocos días, trasladarse a otra localidad si ha quedado una vacante. Entonces, hay una cuestión de derechos de las personas, obviamente, derechos laborales,
a nadie le puedes impedir moverse de un sitio a otro, pero en cualquier caso lo que hay que hacer es hacerlo con más tiempo, hacerlo anticipadamente para que las contrataciones lleguen el primer día de clase y no os encontréis con que no tenéis profesor en el aula. Eso es algo que hay que intentar evitar. Y la primera medida que debemos tomar también ahí hace referencia a la modificación del calendario académico, que lo tenemos que revisar y es algo de lo que, si quieres, luego pues podemos hablar un poquito más. Si quieres, luego ya sería hablar sobre las propuestas que plantean los alumnos, entonces si quieres explicarlo o mencionarlo ahora. Sí, bueno, hay una, digamos, forma de interpretar el calendario académico que es la que yo quiero llevar a la práctica, y es que sea mucho más flexible de lo que es en este momento. Que cada facultad, que cada escuela, en este caso son los centros propios que tenemos en el campus de Teruel, añadiría también el centro de enfermería, del que hemos hablado poco, y lógicamente cada facultad y cada escuela tiene su propia idiosincrasia, sus prácticas, por ejemplo, escolares en el caso de los magisterios, u otras actividades que sean diferentes en la Politécnica. Entonces yo creo que hay que plantear un calendario flexible para que cada titulación, cada centro pueda adaptarse a él en base a pues, un marco general. Y algo que sí que quiero cambiar, porque perjudica en este caso a los centros de Teruel y por lo tanto eso hay que eliminarlo, es lo que llamamos ese cierre que hacemos de las instalaciones universitarias durante las 2 primeras semanas de agosto. Ese cierre, hay un efecto que nos está generando y es de pérdida de alumnado en favor de otras universidades. Sobre todo en Teruel, como bien sabéis, tenemos muy cerca Valencia y hay una tendencia natural a irse hacia Valencia mucho más que venirse a Zaragoza. ¿No? Zaragoza no es que sea, digamos, la ciudad que rivaliza con Teruel, por supuesto que no, es que es mucho más el otro lado. Es la parte de Valencia de donde viene mucho profesorado y hacia donde perdemos pues, parte de nuestro estudiantado. Y eso hay que corregirlo, y la primera medida que está hablada con los directores y decanos, lógicamente, de los centros, es quitar ese cierre que nos hace daño desde ese punto de vista. Vamos con las propuestas y soluciones, entonces, que alguna me ha hecho gracia, como esta, que por ejemplo dice mejorar las sillas blancas y poner unas más cómodas con alguna mesita para descansar o leer. Creo que se refieren a la zona de descanso que se tiene en la cafetería de Teruel, que piden como alguna zona más de descanso, como por ejemplo sí que hay en Bellas Artes, me mencionan por aquí, que en el edificio de Bellas Artes encontramos algún sofá de descanso, proporcionar espacios más amplios con el objetivo de descansar después de largas jornadas de estudio en la universidad. Sí. Entiendo perfectamente lo que están planteando, porque claro, cuando quieres descansar un rato, pues es como que te quieres echar largo un poco, ¿no? Descansar, y eso lo que estamos haciendo en otros centros de la Universidad de Zaragoza, y por lo tanto simplemente hay que seguir el mismo esquema, son esos sofás, esas zonas un poco más confortables donde uno se puede relajar, pues como cuando va a los museos y tiene un sofá que se puede estirar un poco después de haber hecho la visita. Sentarse en una silla de plástico después de muchas horas de trabajo no es confortable. Entonces, eso es una cuestión, eso es barato, porque es una cuestión de mobiliario, y es un mobiliario que, insisto, es algo que ya estoy viendo en centros de Zaragoza, que se está haciendo, y por lo tanto pues es de justicia que también lo haya en el campus de Teruel. Entonces, yo creo que eso va en la línea de lo que estábamos hablando de los espacios un poco de convivencia, espacios sociales, cuando hablábamos de las cafeterías, esos espacios de relación, pues lógicamente el diseño que deben tener esas ubicaciones, esos espacios, pues tiene que ser confortable y, como digo, es replicar lo que ya se ve en centros de Zaragoza, replicarlo entero. Otra de las propuestas es que se ofrezcan más charlas informativas o formativas, ambas, y mejorar la red wifi del campus. Bueno, la red wifi es... yo lo que siempre digo es que hay una primera capa que es la electricidad, de la que hemos hablado, los enchufes, y hay una segunda capa que es la wifi. Y a partir de ahí se construye el mundo en el que vivimos hoy en día. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las zonas de sombra, en este caso de la wifi, porque al final, de hecho yo mismo ahora estoy a través de la red wifi y es algo que es imprescindible, eso es un debe de la universidad. Tenemos muchos edificios con deficiencias en la cobertura wifi y eso es algo que lo que haremos será
lo que se llaman los mapas de cobertura, es decir, simplemente ver pues, cuáles son las zonas de sombra desde el punto de vista de la red Wi-Fi y poner repetidores, porque igual que he mencionado antes, la solución ya se conoce. No es que hay que inventar nada, simplemente hay que invertir en ella, poner repetidores y adelante. Bueno, en cuanto a las charlas formativas o informativas... Perdón, sí. Las charlas formativas, eso va seguramente en la línea de lo que yo decía al principio respecto a la orientación universitaria, que yo creo que hace falta eso, formación, pero desde todos los puntos de vista, no solamente disciplinar, por decirlo así, relacionada con las titulaciones que se están cursando, sino muchas otras. Ahí hay temas que yo creo que el estudiantado debe conocer, porque es algo nuevo que se ha puesto en marcha en los años anteriores, que son todo lo relacionado con las competencias transversales, que se llaman las soft skills habitualmente, ¿verdad? Eso es algo que ya está en los títulos universitarios y poco a poco se va a ir desarrollando. Entonces, esa otra formación complementaria en pensamiento crítico, trabajo en equipo, en inteligencia emocional, son esas otras formaciones que yo creo que son también absolutamente necesarias, demandadas por el tejido empresarial, industrial y social de todas las personas fuera de la universidad, y eso es algo que, bueno, como he dicho, se ha puesto ya en funcionamiento y poco a poco ir adelante para complementar esa formación. Terminamos este bloque ahora con esta última propuesta, la más repetida, el tema que más se ha mencionado en esta voz de la comunidad, y es poner servicio de asistencia psicológica presencial en el Teruel. Lo hemos mencionado también, pero por si quieres recalcar para finalizar algo. Al ser el único campus que tiene psicología, pero no servicio de psicología, mientras que en 2006 sí que la había, significa haber menguado en cuanto a servicios y derechos de los estudiantes. Sí, eso lo he mencionado antes. Han sido ya conversaciones largas que hemos tenido con las personas de la facultad, de la grada de psicología, y bueno, ya es un compromiso de mi programa electoral, porque bueno, existen las personas dispuestas a hacerlo, que son esas personas que estudian y forman en el ámbito de la psicología, y por lo tanto cuando se juntan la necesidad de dar ese servicio con el hecho de disponer de personas que lo quieren prestar, pues lógicamente es una iniciativa que además yo estoy muy contento, porque, ya digo, surge de muchas conversaciones con ellos, de su disponibilidad, y por supuesto que cuando ves esas ganas de la gente para hacer cosas por el resto de la universidad, pues les tienes que apoyar. Y cualquier apoyo al campus de Teruel pues vale su peso en oro, en este caso. Bueno, y Camino es profesora, si no me equivoco, de psicología, además. Correcto. Estaría cubierto por esa parte. Lo cual lo tenemos más fácil. Exacto. Bueno, pues ya hemos terminado. Si quieres decir algo para finalizar, agradecerte enormemente que hayas dedicado este tiempo al campus de Teruel concretamente y a De Charrita Podcast. Te lo agradecemos de corazón enormemente. Así que muchas gracias. Es que para mí es muy fácil aceptar una invitación que venga del campus de Teruel, y bueno, simplemente que es un momento importante para la universidad, porque elige a quién va a gobernarla durante los próximos años. Mi estilo de gobierno es conocido y bueno, hemos hablado un poco de él, y bueno, yo lo que confío es que pueda tener pues, el apoyo, en este caso, pues tanto del profesorado como del estudiantado, porque sería continuar en una senda en la cual pues yo me he sentido muy cómodo, muy arropado, y pues seguir apoyando al campus de Teruel, como yo creo, no es que se lo merezca, es que simplemente, pues como digo, es de justicia, y es algo que siempre he hecho, y bueno, pues quiero continuar con esa labor. Así que muchísimas gracias, y ha sido pues un placer estar contigo y bueno, y con todos los oyentes, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias. Nada, un placer, y hasta otro momento, Mafi. Adiós. Espacio patrocinado por Grupo Terran, Cerámica Domingo Punter e Hijos, Hotel Isabel de Segura y AIS Consultores.